septiembre de 1930, Gustavo Riemann fundó Rumipal. El origen del nombre Rumipal tiene dos acepciones. La primera deriva del quichua, Rumi, que significa estrella, y Pal, que significa piedra. El nombre completo sería Estrella de Piedra. La segunda traducción, Rumi, significa cerro y Pal, padre. El nombre completo sería Padre de los Cerros, título que se le daba a uno de los caciques de la región. Aquí en esta placa están los nombres de nuestros pioneros del pueblo. El lindo verde del verano, el azul del cielo despejado, se refleja en el lago, el pueblo que yo amo. ¿Nos puedes decir tu nombre completo y cuántos años tenés? Mi nombre es Gustavo Roberto Marciali. Tengo 64 años, pero acá en el pueblo hay muchos que no saben cómo me llamo. A mí me llaman, me dijeron de chiquito Tusta. ¿Qué es el significado de Rumipal? Mi abuelo le puso Rumipal porque había un cacique acá vivieron los indios, toda esta parte, había un cacique que se llamaba Rumipal. Rumi es cerro o piedra, y Pal es padre, entonces padre de los cerros. ¿Tu familia estaba aquí cuando fundó el pueblo? Mi abuelo era alemán, trabajaba para una empresa Siemens, que era una empresa grande eléctrica, bueno, todavía existe. De Alemania lo mandan a mi abuelo a Finlandia. Ahí conoce a mi abuela, se casan y tienen una hija, que es una tía mía que es hermana de mi mamá. De Finlandia lo mandan a Chile, porque él era ingeniero, a hacer un trabajo en Chile. En Chile, en el año 13 lo agarra la Primera Guerra Mundial, entonces no vuelve a Alemania, y de Chile lo mandan acá a Almafuerte. En Almafuerte estaba, que ahora quedó bajo el agua cuando hicieron el dique Piedras Mora, la Cascada, que era una usina que generaba luz de Almafuerte para Río Tercero. De Almafuerte para acá no había ningún pueblo que tuviese luz. Él arregla la cascada y hace un arreglo con esta empresa, y él le cobra, aparte de lo que tiene que pagar, él le cobra con cables, postes, y él trae la luz de Almafuerte, son 30 kilómetros, a Rumipal. Rumipal fue el primer pueblo que tuvo luz. O sea, acá no había municipalidad, pero había una cooperativa de luz. Fue el primer pueblo que tuvo luz. Cuando mi abuelo fundó Rumipal, le decían el alemán loco. En septiembre se conmemoraba, digamos, la fundación del pueblo y se hacía homenaje a Gustavo Riemann. Cuando yo fui 8 años presidente del consejo, la primera ordenanza que hice cuando asumí como concejal y fui presidente fue poner, donde está el busto de mi abuelo, las placas de todos los pioneros, porque me parecía injusto que se rindiera homenaje solamente a Gustavo Riemann y no a todos los pioneros que habían estado con él. Mi nombre es Francisco y les presento a mi abuelo, Marcelo Grob, que es nieto de Cipriano Grob. ¿Me puede decir su nombre y cuántos años tiene? Oscar Gallofato, 68 años. Mi abuelo fue el que lo trajo, el fundador, a construir una embarcación de 15 metros largo, llamado el Rumipal.
Marcelo, Sí. ¿su abuelo vino solo o con su familia? Sí, mi abuelo, él vino solo primero aquí, al año más o menos mandó a buscar la familia a Italia y ya se radicaron acá y ya nos quedamos acá ya. Primero alquilaban donde vive Lourdes Particarari, alquilaban ahí que vivía otra familia, ahí vivía un señor que se llamaba Jesé, no sé si se acuerdan, ¿te llamaba de Jesé? ¿Te acordás de Jesé? Plomero era. Entonces, primero vivían ahí, ellos le habían alquilado unas piezas, ahí vivían ahí. Después mi abuelo compró el terreno de al lado y ya empezó a hacer el galpón para las herramientas, pues ellos trabajaban en construcción con mi papá y mi tío, y ya hizo la casa esa ahí, y bueno, y se quedaron a vivir ahí para siempre. Oscar, ¿cómo llegó tu abuelo a Rumipal? Mi abuelo estaba en Rosario, tenía un almacén que había venido de Italia con mi abuela, y el fundador Rielma, no sé cómo se enteró, lo trajo acá a Rumipal para hacer abertura, y ahí hizo hacer el yate ese de 15 metros. Vino con mi abuela y mi papá de Italia, vinieron los tres. Y el fundador, Rielma, le dio la casa que estamos viviendo todavía, está el astillero. Las primeras casas que se hicieron en Rumipal, porque mi abuelo vivía en la cascada. Acá hay fotos que no hay nada, ni calles abiertas, nada. Las dos casas que se hicieron es donde está Champañán, que era igual que la de la fábrica. Claro, y la que está al frente era la casa de mi abuelo. Rumipal fue el único pueblo que en los años 30 y pico tenía hoteles con baño privado, que era el Playa y el Lago Hotel. Y en Santa Rosa, en todos lados eran esos, viste, como pensiones donde tenía 3 habitaciones y un baño. Estoy hablando en el año 30 y pico. En el secundario era hotel también. Claro, el Hotel Viejo Rumipal era eso. Claro. Pero cuando hicieron el club acá, no había club Sí, salvo en Córdoba no había un club como este club de acá de Rumipal. Cancha de básquet, cancha de tenis, las mujeres iban a jugar al tenis, mi mamá iba a jugar al tenis, al club, al fútbol, cine. En esos años Rumipal tenía 2 lugares que daban cine. En el club se daba cine y acá donde es el rodeo, que era era cine, daban películas más vale para chicos, traían Tarzán, entonces, y daban matiné a la tarde. Se llenaba el cine de allá, se llenaba el cine. Y esa confitería y el Fantasio, cuando vivía Billy, ahí, la Susi. Mirá, yo te puedo asegurar que hoy en día no hay una confitería como era esa. La gente que venía ahí, pero un salón de té. Era un salón de té con mesitas, me acuerdo siempre, porque a veces mi mamá y mi papá iban, nos cruzaban a nosotros ahí, con veladores, bueno, vos estuviste ahí, con veladores, las masas, las tortas que hacía doña Sucia ahí, no sabe lo que era eso, y no había otro lugar, toda la gente venía acá a Rumipal. ¿Sabes lo que pasa? Que en aquellos años la mayoría de la gente venía de Buenos Aires. Era en la época que venían, terminaban las clases y venían toda la familia, desde diciembre hasta que empezaban las clases. Si hubiera seguido tu abuelo, esto sería Carlos Paz. Bueno, hay un proyecto, la calle que sube al cerro, la abrió mi abuelo, con caballo. Y la moto liberadora te da caballo. Porque la idea de él era hacer, porque esa parte era la parte de que eran 5 hectáreas, él quería hacer una confitería ahí, una en el lago y la aerosilla. Desde el cerro se puede ver un paisaje muy hermoso y las sierras pueden esconder un sol muy luminoso. Doña Alemana, eso era, pero era un sueño, eso es lo que era. La gente de la colonia alemana iba a esa playa, que para mí sigue siendo la mejor playa, porque la playa de Ares. Sí, pero habían hecho un caminito y se iban caminando todos los días, por eso se llaman Playa de los Alemanes. Rumipal
es un pueblo con cerros y lagos, con su atardecer inolvidable que iluminan tus sueños. Bueno chicos, llegamos hasta el museo. ¿Para qué vinimos de la escuela hasta aquí? Para entrevistar a mi abuelo y a tu papá. ¿Y para qué los vamos a entrevistar? Para conseguir un poco más de información sobre el pueblo antes de que viniera Don Gustavo Lema. Bien. Queremos saber sobre los orígenes del pueblo y sobre la fundación. Me gustaría comparar el pueblo de antes como de ahora en 2013. Él es mi abuelo, José Amadeo Portis, y nos va a contar un poco más sobre nuestro pueblo para que respondamos unas preguntas. Bueno, y él es mi papá, se llama Hugo Esperidión Moyano, y también nos va a contar algo sobre la historia de la fundación de Rumipal. ¿Tu familia estaba aquí cuando llegó Gustavo Lema? Parte de mi familia. Algunos de mis hermanos que son mayores que yo, que quedan, por supuesto, están todos, pero mi papá y mi mamá. Yo no estaba todavía. ¿Qué otras familias había? Cuando vino don Gustavo Riemann, no te sé decir yo qué otras familias había. Ahora, poco después, cuando yo nací, ya te puedo decir sí, que generalmente estaban todos los Patiños y los Cargos. Patiño, que es el que está trabajando en este momento en la municipalidad, que anda juntando la basura, tiene un mes de diferencia conmigo. Sí, mi familia sí vivían por acá en la zona de mis abuelos, que era gente de campo, todo el mundo tenía campo acá en aquella época. Era todo ganadería, todo, inclusive mi abuelo en aquella época era comisario de la zona, que fue comisario, agente, después volvió a ser comisario porque en aquella época se manejaban así las cosas. ¿Tu familia estaba aquí cuando se terminó el lago? Cuando se embalsó el lago, sí. Sí, ya estaba. Porque primero era río, después se embalsó, se hizo el lago, y debajo del lago era toda una estancia. Eso quedó todo bajo de agua. Otaviano me acuerdo que decían. Sí estaban, porque ellos vivían en la zona de estancia, que la estancia que él dice, tenían el campo y consiguieron el agua que bajo de agua eso. Entonces ahí los trasladaron acá donde estamos nosotros ahora, actualmente, el barrio ahí, los modernos. Bueno, Rumipal se fundó en el año 1930 y el lago no estaba terminado, en el 35 más o menos, que tengo entendido que se llenó, cerraron las compuertas ahí y llenaron el lago. ¿Qué cambios hubo cuando se llenó el lago? Pero al haber tanta gente en la zona que es del lago, como el de la estancia donde vivía mi abuelo allá, eso los cambió en todo el lugar, o sea que el movimiento de gente en ese momento fue mucho. ¿Cuántos años tenías cuando se fundó la escuela? Yo te puedo decir que yo venía a la escuela y daban nada más que hasta tercer grado, cuando yo empecé a venir a la escuela. ¿Cuántos años tenían cuando se fundó la escuela Primera Junta? Se fundó no me acuerdo, porque era muy chico. Yo cuando me acuerdo ya iba a la escuela y es que estaba en el mismo lugar donde estaba ahora, como sabe. Mi mamá se llamaba Estela Fernández, más mala que la avispa, pero era bastante recta en ese aspecto. De cuando empecé la escuela. Lo que sé que iba en aquella época, era primero superior, puede ser, que ahora ya no es así. Y me pasaron directamente a otro grado más arriba, porque como mis hermanas eran todas más grandes que yo, y yo había aprendido todo en casa. Que tuve que hacer quinto y sexto, me parece que era, o los tuve que hacer particular. Porque no había hasta el tercer grado, no me parece acá.
No, que había familias que traían maestra a la casa y entonces le daban clase a todos los otros chicos. Porque en esa época, te digo, la escuela hasta 3er grado daba nada más. ¿Sabes desde cuándo está la plaza? Que había un mástil al centro de la plaza que era completamente alto y lo sacaron y pusieron un mástil al costado ahora. Porque Riemann tenía una visión terrible, iba a hacer de esto, bueno, se enfermó Riemann, se murió. Apareció un intendente que también iba a hacer las cosas requete contra bien en Rumipal, que era Almadi, se enfermó y se murió. O sea que no nos ayudó la suerte en ese sentido. Almadi tenía una visión terrible, ya tenía proyectado cómo iba a hacer todo el camino, la circunvalación del lago, para llegar hasta la cruz. Hizo el asunto de la pista de aterrizaje, que prácticamente la mayor parte lo hizo hacer él. Llegó a Rumipal, a Almadi, y en Rumipal no había municipalidad. Bueno, resulta que pidió permiso en la, ¿cómo se llama eso? De la iglesia, lo que está en la iglesia, sacristía puede ser. Ahí instaló la municipalidad. ¿A qué jugaba cuando era chico? Jugaba a las bolitas, jugaba a la pelota, y si no, hacía unos carritos con las latitas de picadillo, con eso me hacía los juguetes. Porque no hay, como ahora que hay muchos juguetes, ¿viste? No hay. Aclararle de que se jugaba con pelota de trapo. Ah, sí, con pelota de trapo. Había fútbol, Robábamos alguna media ahí en la casa y la llenábamos con cosas, hacíamos la pelota. También se hacían carritos con los huesos de las vacas, ¿viste? La columna, ya estaban todos ahí, estaban tirados. Y después, como dice, la bolita, ¿cómo es que se llama la moneda? A la payana creo que se llamaba. ¿A la payana? Claro, todo eso se jugaba. Y todo, después andar a caballo, caminábamos todo el día porque no había que atar.